Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Increíble escándalo familiar tras la trágica partida de Cenk Torun. El famoso actor turco, querido por muchas por su elegancia y su presencia en la pantalla durante los años 90 y 2000, falleció recientemente a causa de un infarto fulminante. Sin embargo, lo que dejó atónito al público no fue solo su repentina muerte, sino el dramático conflicto legal que se desató inmediatamente después. Una verdadera batalla por la herencia que ha sacudido los cimientos de su familia. Según fuentes cercanas, Mahsine Meravet, conocida expareja sentimental de Cenk Torun, presentó una demanda legal reclamando parte del patrimonio del actor, lo que desató una guerra abierta con los familiares directos del fallecido. Yo compartí años importantes con Cenk, fuimos una familia en muchos sentidos. No se trata de dinero, sino de justicia, declaró Mahsine entre lágrimas al salir del tribunal de Estambul, rodeada de periodistas y cámaras. La demanda, que fue presentada apenas 3 días después del fallecimiento de Cenk, solicita una revisión completa del testamento, afirmando que este fue modificado bajo presión familiar cuando el actor ya se encontraba delicado de salud. El abogado de Mahsine ha señalado que existen pruebas de comunicaciones privadas donde Cenk manifestaba su intención de dejarle parte de sus propiedades. Él me dijo muchas veces, si algo me pasa, quiero que tú estés protegida, que tengas tu lugar, agregó Mahsine ante las cámaras. Sin embargo, la familia Torun ha negado rotundamente estas declaraciones. El hermano mayor del actor, Serhat Torun, respondió con firmeza, con todo respeto hacia Mahsine, Cenk fue muy claro con nosotros. Su voluntad está registrada y cualquier intento de cambiarla es una falta de respeto a su memoria. Los documentos oficiales indican que la fortuna de Cenk Torun asciende a varios millones de liras turcas, incluyendo bienes raíces en Estambul y Bodrum, acciones en empresas de medios, y una colección de arte que ha sido valorada en cifras impresionantes. Esta riqueza ha sido ahora objeto de una intensa disputa legal que promete prolongarse por meses, si no años. En medio del caos legal, también han surgido testimonios de amigos cercanos al actor que están divididos en su apoyo. Mientras algunos aseguran que Mahsine fue una figura clave en la vida emocional de Cenk, otros la consideran una presencia controvertida que apareció en los últimos años de su vida. Un amigo de la infancia comentó, Cenk era muy reservado, pero en los últimos tiempos se le notaba preocupado. No sé si fue por temas de salud o por presiones externas. Otro elemento que ha captado la atención de la opinión pública es el aparente silencio de la madre de Cenk, la también actriz Nurdan Torun. Conocida por su fuerte carácter y su papel crucial en los inicios de la carrera artística de su hijo, Nurdan no ha ofrecido declaraciones oficiales desde el fallecimiento. Sin embargo, algunas fuentes cercanas afirman que estaría preparando una contrademanda para proteger el legado de su hijo, alegando que Mahsine está manipulando la narrativa pública para su beneficio. Nurdan está devastada, comentó una amiga cercana de la familia. Perder a un hijo es algo para lo que nadie está preparado, y encima tener que enfrentarse a esta tormenta mediática es simplemente inhumano. A pesar del duelo, los Torun parecen decididos a no ceder ni un milímetro frente a lo que consideran una invasión oportunista. La controversia también ha llegado a las redes sociales, donde los seguidores de Cenk han tomado bandos. En Twitter e Instagram, el hashtag #Justicia para Cenk se ha vuelto tendencia, con usuarios exigiendo respeto hacia la memoria del actor. Mientras tanto, otros hashtags como #Apoyo a Mahsine muestran que una parte del público simpatiza con la expareja y cree en su versión de los hechos. En paralelo, varios programas de televisión han comenzado a analizar el caso en profundidad, invitando a expertos legales, psicólogos y figuras del mundo del espectáculo. En uno de estos programas, una psicóloga comentó, este tipo de conflictos no son nuevos en el mundo de las celebridades, pero lo que diferencia este caso es la intensidad emocional. Cenk era una figura muy querida, y su muerte ha tocado fibras sensibles en miles de personas. Las revelaciones no paran.
Un periodista de investigación asegura tener acceso a mensajes de voz enviados por Cenk en sus últimos meses de vida, donde expresa preocupación por su estado de salud y menciona repetidamente su deseo de poner sus cosas en orden. Según este reportero, los mensajes serán publicados en un documental que se está preparando y que promete revelar detalles inéditos sobre la vida privada del actor. Por otro lado, también se ha comenzado a cuestionar el rol de ciertos familiares en los asuntos financieros de Cenk. Un informe filtrado sugiere que el actor podría haber sido presionado para realizar cambios en su testamento bajo circunstancias dudosas. Este documento, que todavía no ha sido verificado por fuentes oficiales, ha incrementado la especulación sobre posibles abusos y conflictos internos que podrían haberse mantenido ocultos por años. En medio de todo esto, los fans de Cenk han organizado una vigilia en su memoria frente al teatro donde debutó como actor. Entre flores, velas y fotografías, muchos asistentes expresaron su tristeza y frustración por lo que consideran una mancha sobre el legado de alguien que les dio tantas alegrías. Él merecía descansar en paz, no esto, dijo entre lágrimas una admiradora que lo seguía desde su primer papel en televisión. Mientras tanto, los abogados de ambas partes siguen acumulando pruebas y se espera que el juicio inicie formalmente dentro de 2 semanas. Expertos legales anticipan un proceso largo y complejo, especialmente si se llega a comprobar que existieron presiones indebidas en la redacción del testamento. Será un caso emblemático, afirmó un abogado penalista. Estamos hablando no solo de una figura pública muy querida, sino de un conflicto familiar que pone en juego cuestiones éticas, emocionales y legales de gran peso. Este juicio será observado de cerca por toda Turquía. Incluso algunos políticos y figuras culturales han opinado sobre el caso, subrayando la necesidad de mejorar las leyes sobre herencias y testamentos, especialmente en casos que involucran personajes públicos. La voluntad del individuo debe ser sagrada, expresó un diputado en una reciente sesión parlamentaria. Y si hay dudas sobre su validez, el sistema judicial debe actuar con máxima transparencia y justicia. A medida que pasan los días, nuevas capas de este drama van saliendo a la luz. Se habla incluso de la existencia de un diario personal de Cenk que podría ser clave para determinar su estado mental en sus últimos meses. Este cuaderno, del cual se rumorea que contiene reflexiones íntimas y detalles sobre sus relaciones personales, estaría en poder de un antiguo amigo, quien aún no ha decidido si entregarlo a las autoridades. La historia, lejos de apagarse, parece seguir creciendo como una bola de nieve. El nombre de Cenk Torun, que en vida fue sinónimo de talento y encanto, ahora resuena en los titulares por un escándalo que nadie hubiera querido ver. Y mientras se espera la resolución judicial, el país entero observa con asombro, tristeza y una mezcla de sentimientos encontrados. Si te ha impactado esta noticia y quieres seguir de cerca todo el desarrollo de este caso, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu opinión en los comentarios. Tu participación es muy valiosa para nosotras. Nos vemos en el próximo video.